Fibrosis pulmonar, uno de los problemas más importantes que las personas se preguntan con respecto a la enfermedad COVID-19 es sobre las secuelas que puede presentar con la misma. El día de hoy vamos a hablar una de las secuelas que puede quedar en un paciente con COVID. Vamos a hablar sobre la fibrosis pulmonar y sobre todo qué medidas o qué terapéuticas se pueden utilizar para la misma. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida nuevamente a uno de los videos que venimos publicando de manera frecuente. Tenemos la posibilidad de publicar ya más de 300 videos y sobre todo más de 90 videos relacionados al COVID-19. El objetivo es informar a las personas con respecto a los estudios que vamos nosotros realizando en base a las publicaciones científicas. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que es Dr. Luis Pacora Camargo y el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, un sitio web donde nosotros vamos a ir organizando la información que tenemos para que sea de manera más fácilmente accesible y que usted pueda contar con la misma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar uno de los puntos que cualquier persona que lamentablemente haya enfrentado la enfermedad COVID-19 tiene un riesgo o tiene un miedo a poder padecer, y hablamos sobre las secuelas. En particular hablamos sobre las secuelas pulmonares. Para entender el tema hay que definir primero qué es secuela. Hablamos el término de secuela como a lo que es el término derivado de la palabra latín que significa sequel, que en sí significa consecuencia. En medicina, hablar de secuela es hablar de las consecuencias que puede dejar una enfermedad. Es muy importante entender el término. Una secuela es cuando la enfermedad ha cumplido su ciclo de vida y deja un daño perenne en lo que es un organismo. Ello es el término que se llama secuela. Con respecto a la enfermedad COVID-19 hemos entendido de que el virus SARS-CoV-2 puede afectar a cualquier tipo de célula que tenga el receptor AC2, que es el receptor que tiene que ver con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Una enzima muy importante que tiene efectos sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces es muy importante entender que son muchas células de nuestro cuerpo las que poseen esos receptores, siendo los principales las que se encuentran a nivel de pulmón. Sin embargo, corazón, hígado, páncreas, riñones, sistema nervioso y lo que es tracto gastrointestinal son otras regiones anatómicas donde se encuentra este tipo de receptor en estas células. Es por ello muy importante tomar en cuenta que, al igual que las manifestaciones clínicas del COVID-19 son variadas, las secuelas, como entendimos, las consecuencias de este daño también van a ser variables. Es muy importante entender hasta qué punto es enfermedad y cuándo hablar de secuela. Y hoy día nos vamos a centrar específicamente en la secuela pulmonar, conocido como fibrosis. La fibrosis pulmonar es una condición crónica en donde el pulmón pierde una de las principales funciones que tiene, y la cual va a ser base de las manifestaciones de esta consecuencia. Y hablamos de la parte ventilatoria y la parte oxigenatoria. Nosotros entenderemos que el aparato respiratorio es una región anatómica que tiene que ver con la función de la respiración. Y entendimos que la respiración consta de dos mecanismos principales. Uno, la ventilación, y dos, la circulación. En la ventilación, el aire ingresa del medio ambiente hacia nuestros pulmones a través de la actividad del aparato respiratorio, en donde conjuntamente con lo que es pulmones, músculos de la respiración, caja torácica intervienen
para que el aire ingrese a nuestros pulmones. A esta acción se conoce como inspiración. Una vez que el aire ingresa a nuestros pulmones, va a llegar a la unidad funcional de los pulmones que se conoce como los alvéolos. Y en este punto interviene el segundo mecanismo del aparato respiratorio, que va a ser la circulación, que se da a nivel de los alvéolos. Y como entenderemos, nosotros tenemos a este nivel una función que se conoce como intercambio gaseoso, en donde la sangre no oxigenada que viene del corazón va a pasar por los alvéolos y va a ir dejando el CO2, y a la par va a ir recibiendo el oxígeno que ha sido inspirado en el aire. Recordando que el 21% de la composición del aire es oxígeno. Entonces en este punto es de manera aferente, es decir, de lo que es la parte de afuera, va a entrar la sangre no oxigenada y va a salir la sangre oxigenada. Y como recordaremos, esta sangre que llega a los pulmones va a hacerlo a través de una arteria importante que se conoce como la arteria pulmonar. Si nosotros recordaremos, el corazón es una cavidad o es un órgano que tiene 4 cavidades, y estas cavidades se dividen en aurículas y ventrículos. La aurícula, muy importante, derecha, recibe la sangre no oxigenada en base a 2 tipos de regiones, lo que es la parte tórax-cabeza y lo que es la parte abdomen y miembros inferiores y superiores. Y lo va a hacer a través de lo que se conoce como las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre ingresa a la aurícula derecha y a través de la válvula aurículo-ventricular derecha va a llegar al ventrículo derecho, y esta sangre no oxigenada a través de la arteria pulmonar va a llegar a los pulmones para buscar la oxigenación. La sangre oxigenada va a regresar al corazón a través de lo que va a ser la aurícula izquierda, y acá es muy importante, van a actuar las venas pulmonares que derivan del pulmón y que se dirigen a lo que va a ser la parte del corazón, y la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de esta manera a través de la aorta se va a distribuir a todo el cuerpo la sangre oxigenada. Entonces esta es la función importante del aparato respiratorio. Pero ¿qué sucede en la fibrosis pulmonar? Esta capacidad se pierde, y al perder esta capacidad lo que va a suceder es, va a haber una alteración en la ventilación y va a haber una alteración en la circulación, y esto se va a manifestar en consecuencia como una disminución de la presión arterial de oxígeno. A esta situación se conoce como hipoxemia, es decir, nuestro organismo no va a recibir la cantidad de oxígeno que requiere. Y como entenderemos, el oxígeno es un elemento importante para la vida celular. Es en base al oxígeno que las células tienen el combustible necesario para producir el metabolismo y de esta manera tener un ciclo de vida celular adecuado. Sin oxígeno, las células entran en hipoxia, y esto condiciona a lo que es daño, y este daño condiciona a lo que es muerte celular. Entonces es muy importante entender que la consecuencia que va a llevar la alteración del aparato respiratorio se va a dar en relación a lo que es la alteración de la función ventilatoria y de la función de oxigenación. ¿Cómo se produce la fibrosis en la enfermedad COVID-19? Como hemos entendido, existe un punto muy importante que se llama la respuesta inmunitaria. Entendíamos, por ejemplo, que el síndrome post-COVID es la consecuencia de el daño del virus en las diferentes células y la respuesta inmunitaria. Y es la misma respuesta inmunitaria la que va a condicionar 2 caminos. Una vez que el virus ingrese a nuestro organismo, va a empezar la lucha por tratar de invadir y colonizar. Y la respuesta inmunitaria va a hacerle frente a esta invasión, despertando en primer lugar la respuesta inmunitaria innata, y dentro de ellos se van a liberar mediadores que van a llamar a los linfocitos que representan la respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida, pero a la vez estos mediadores también van a llamar a los fibroblastos. Y este es el mecanismo más importante. Es el mismo mecanismo de la respuesta inmunitaria que por un lado trata de llamar a la respuesta más especializada, como es la respuesta inmunitaria adquirida, pero por otro lado también llama al sistema de reparación de tejidos, dado que el organismo está sufriendo un daño. Y es acá que factores como la interleuquina 6 van a llamar al fibroblasto, y el fibroblasto va a estar activo, y lo que va a hacer es tratar de cicatrizar lo que es el daño que se está ocasionando por el virus a nivel de los pulmones. Y esta acumulación de fibroblastos, de fibrina, de colágeno,
va a llevar a una restricción de la función respiratoria, y a ello se conoce como fibrosis pulmonar, es decir, el efecto de cicatrización que origina la respuesta inmunitaria va a causar finalmente un daño restrictivo en la función respiratoria, no solo afectando la ventilación, sino también la circulación y lo que es la parte del intercambio gaseoso. Al engrosarse la membrana alveolo-capilar, no va a ingresar el oxígeno ni va a salir CO2. El paciente va a entrar en una insuficiencia respiratoria. Muy importante entender que la fibrosis pulmonar va a estar relacionado con respecto al tipo de cuadro clínico que tuvo el paciente. Recordemos que el cuadro clínico se puede dividir en lo que es moderado, severo o crítico. Pacientes que tienen un cuadro severo o crítico, que han desarrollado una neumonía por COVID, es muy importante que tienen una mayor posibilidad de desarrollar fibrosis pulmonar. Y otro punto muy importante, hay que entender que si la fisiopatología de la fibrosis pulmonar se va a basar en la respuesta inmunitaria, el tratamiento va a estar enfocado también a ello. Es por ello que los esquemas de tratamiento se van a centrar en lo que es el manejo de la respuesta inmunitaria, teniendo tres líneas muy importantes. En primer lugar, los corticoides, que van a funcionar como lo que es la parte de inmunosupresores, alterando la función inmunológica y de esta manera tratando de disminuir la inflamación y la fibrosis. En segundo lugar, tenemos los agentes citotóxicos, dentro de los cuales van a alterar la función de las células de la respuesta inmunitaria, teniendo fármacos como la acitioprina, teniendo como la ciclofosfamida, la penicilamina y teniendo también fármacos como lo que es la colchicina, fármacos que van a actuar alterando la función del sistema inmunológico a nivel de las células. Y finalmente una tercera fase en manejo, y que lamentablemente no todos van a poder acceder, dado que no depende del acceso al tratamiento, sino depende de lo que va a significar los donantes, porque hablamos del trasplante pulmonar, una situación extrema, pero que también tiene sus indicaciones en caso un paciente termine con una insuficiencia respiratoria marcada e irreversible que no responde a manejo. Entonces es muy importante entender la fisiopatología de la fibrosis pulmonar y también entender cuáles son los parámetros de manejo que nosotros disponemos. Y de esta manera nosotros poder actuar a tiempo. Bueno, el día de hoy hemos tratado de aprender sobre lo que es la parte de la fibrosis pulmonar. Hemos entendido que la función respiratoria va a ser proveer al organismo de oxígeno. Hemos comprendido que la función respiratoria va a estar basada en lo que es ventilación y circulación, y que la respuesta inmunitaria, que tanto va a activar a que se promulgue lo que es una respuesta inmunitaria más adaptativa o específica, también va a promover lo que va a ser la misma inflamación y fibrosis, que va a ser la base de lo que va a ser la fibrosis pulmonar. Hemos entendido que el manejo se va a centrar sobre todo en regular la respuesta inmunitaria, donde factores como lo que es la parte corticoides y agentes citotóxicos van a actuar e interferir a la respuesta inmunitaria, y teniendo una tercera fase en lo que sería el manejo de la fibrosis como el trasplante pulmonar. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos haciendo. Estamos haciendo transmisiones en vivo de manera más frecuente, así que si usted está suscrito al canal tendrá las notificaciones. El día de ayer, por ejemplo, hicimos una transmisión en vivo, y en la transmisión en vivo nosotros vamos respondiendo a las preguntas y hacemos más interacción para poder centrar en los temas. Los invito a que me sigan en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En lo que es la parte de YouTube tenemos el canal principal, que lleva el mismo nombre, Dr. Luis Pacora Camargo, y el canal secundario, Hablando de Salud con Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, una página donde vamos a implementar toda la información de manera más organizada para que usted pueda acceder a la misma. Tenemos el libro escrito Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon, iBooks y Playbooks. Es un libro que va a enseñar sobre términos que nosotros compartimos en base a la fisiología de nuestro organismo, y sobre todo centrado en una enfermedad que es la principal causa de muerte a nivel mundial, como el cáncer. Estamos pronto, en los próximos días, a publicar el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Será un libro bastante importante que ayudará a entender con más detalles sobre lo que es la parte de la pandemia que enfrenta el mundo. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que está en pantalla, al más 51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su caso. Bueno, si usted está en Facebook o en YouTube, en la parte inferior encontrará el botón unirse en YouTube y el botón colaborar en Facebook.
Así que de esta manera, si usted está en estos canales, usted puede colaborar para que el canal siga creciendo y colaborando para que llegue a más personas. Soy el doctor Luis Pacora Camargo y los invito a un próximo video. Nos vemos en el próximo video. Saludos con todos. Hasta luego.